En los últimos días dimos a conocer la noticia de que el consorcio que construyó el Ferrocarril Central demanda a Uruguay por falta de pagos en más de un año. ¿Cómo se llega a esta situación? ¿Cuál es la postura del gobierno? Para conocer en detalle qué es lo que está ocurriendo, estamos en contacto con el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, a quien le agradecemos muchísimo estos minutos con Doble Clic. Buen día, bienvenido. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo andan? Bien. Del mismo modo, Falero, si le parece, podemos comenzar explicando un poco la situación para poder entender de qué estamos hablando y dónde estamos parados. Bueno, en realidad, yo lo decía ayer en conferencia de prensa, lo que está manifestando la empresa en un medio de prensa el pasado día lunes de incumplimiento del gobierno para con el consorcio constructor no es así, por la sencilla razón de que quien realmente incumplió fue el propio consorcio cuando debía haber terminado la obra ferroviaria el 24 de diciembre del año 23 y no se pudo finalizar por razones que ha expuesto la propia empresa. Eso lleva a que ese contrato que finalizaba el 24 de diciembre no se cumple y se genera una instancia de diálogo con la empresa para poder continuar la obra y finalmente recién comienza la carga a ser transportada a partir del 1 de abril. Justamente lo que ellos dicen, perdón, en la denuncia o en el comunicado es que desde el 24 de diciembre del 2023 no se ha recibido los pagos y que esto puso a la empresa en una situación financiera crítica. Bueno, pero a ver, si la empresa hubiese finalizado y se hubiese puesto en servicio en esa fecha, los pagos son como cualquier PPP de las que hoy están en ejecución en el Uruguay. Cada 3 meses se va pagando. El tema es que al no haber finalizado la puesta en servicio, no estaba terminada la obra y por ende el ministerio y el gobierno no puede pagar hasta no hacer una modificación del contrato que lo permita. Y eso fue lo que sucedió. La puesta de servicio aprobada definitivamente se dio recién el 8 de agosto. Entonces, a partir de ahí, se comenzó a trabajar los primeros días de septiembre con la empresa para poder modificar el contrato de diciembre del 23 y tener un contrato actualizado y negociado para que el gobierno pueda pagar. Y eso es lo que estuvimos haciendo de septiembre hasta ahora. Primero en una negociación que obviamente la empresa quería cobrar todo, como que la obra estaba pronta y no lo estaba, y el gobierno podía entender algunas consideraciones de la empresa y así lo trabajamos para poder contemplar parte del pago y fue una negociación que finalizó en diciembre con una mediación donde ahí se instrumenta una redacción, un proyecto de modificación de contrato que nos permitió enviarlo como corresponde a la OPP y al Ministerio de Economía para que sea analizado. En enero viene un informe del Ministerio de Economía haciendo algunas observaciones. En la semana pasada se envía la devolución de esas observaciones al Ministerio de Economía y el trámite sigue y hoy está en Economía como para poder redactar esa modificación de contrato y a partir de ahí el ministro actual o el próximo ministro va a poder enviar una adenda al Tribunal de Cuentas que le permita pagar. Es imposible poder pagar con un contrato no vigente. Es una realidad administrativa normal. No, por eso es que nos llama la atención cuando se habla de incumplimiento. No hay incumplimiento, sino que hay una instancia de modificación de contrato que es indispensable para que cualquier administrador público, en este caso el ministerio, pueda ordenar un gasto, ordenar el pago, porque tiene que tener el aval de todas las partes, OPP, Economía y Ministerio de Transporte. Si está la negociación en camino y hubo avances, digamos, en esas últimas semanas, incluso, ¿por qué entienden entonces que anunciaron que van a realizar una demanda al Estado? Bueno, eso me llama un poco la atención, la verdad no lo entendí mucho. Yo supongo, es un supuesto mío, ¿verdad?, de que quizás la empresa, que obviamente tiene financiamiento de distintos bancos, está advirtiendo la preocupación
como para poder decir que está reclamando formalmente. Y bueno, está bien, eso no lo puedo cuestionar, pero no hay un fundamento para que se pueda expresar, como se expresó en el medio de prensa, de que hay un incumplimiento, porque no lo hay, ni lo ha habido. Hay un intercambio y va a seguir existiendo. Yo inclusive ya se lo transmití a la ministra entrante, de que de alguna manera va a quedar todo en un mismo expediente para que se pueda analizar y quizás cerrar terminar haciendo esa modificación del contrato, que es lo que pienso que va a suceder, y de esa manera se desactiva cualquier reclamo o arbitraje. Ahora ahora escuchando su explicación, ¿no? Me pregunto cómo es que se llega a intentar a presentar esta demanda, esta denuncia o esta falta de supuesto incumplimiento. ¿Entiende que está mal asesorada la empresa? Bueno, no lo sé, ahí es un tema desde el punto de vista jurídico que lo entenderá la empresa y quizás ellos lo sepan explicar. Ellos argumentan de que hubo en septiembre un acuerdo de entendimiento con el ministerio, que es real, que nosotros firmamos un acuerdo de entendimiento que no es vinculante, donde allí establecíamos de que nos poníamos a trabajar en una modificación del contrato, que lo hicimos y que tuvo este proceso que mencioné, pero que aún no ha finalizado. Quizá la expectativa de ellos era que finalizase antes, y puede ser entendible. Lo que hay es que es un trámite, no es cualquier convenio, es un proyecto muy complejo, que todos sabemos que ya ha tenido 2 modificaciones, como consecuencia que este proyecto arrancó muy mal desde que se firmó allá en mayo del 19, y que hemos tenido que modificar permanentemente, porque fue una obra de las más complejas de que yo estoy en la administración pública, que por lo menos no conozco otra más compleja, porque obviamente se incorpora nuevamente el ferrocarril central muy moderno, que no era el mismo de antes, y que llevó trastornos, ¿verdad? Y dificultades en los pasajes urbanos, conflictos para las habilitaciones de las intendencias. Bueno, todos sabemos la complejidad del caso. Y por otro lado, también teníamos un compromiso asumido por la administración anterior en lo que hace al acuerdo ROU-UPM, que nos forzaba a terminar la obra, porque era parte de ese acuerdo ROU-UPM que se pudiera transportar por ferrocarril la celulosa. Y bueno, todo eso llevó a que permanentemente estuviéramos detrás de esto para poder finalizarla, que hoy por suerte se está transportando el 100% de celulosa. No tenemos riesgos a la vista en cuanto al acuerdo ROU-UPM, y tenemos sí esta complejidad de regularizar el último tramo de la ejecución de la obra, donde, como mencioné, están los elementos como para poderlos de alguna manera cerrar en los próximos tiempos, y quizás también ese reclamo motive a que la nueva administración tome esto como prioridad, y que el Estado uruguayo no se vea afectado como consecuencia de que no se logre un acuerdo final, que estoy convencido se va a lograr. Falero, usted le atribuye cierta responsabilidad, como mencionaba, al contrato que se firmó con UPM, que lo firmó el gobierno del Frente Amplio en 2019. ¿De alguna forma piensa que todo lo sucedido con ese contrato pone sobre la mesa el tema de buscar una forma distinta de dar más transparencia con el tema de los contratos, aunque sea al Parlamento, por ejemplo? A ver, yo mencioné que hay 2 cosas que quedaron firmadas en la administración anterior que a mi entender fueron muy apresuradas. Una fue el contrato con UPM, donde se comprometía al Estado uruguayo a tener finalizadas muchas cosas que sabíamos que no eran fáciles de resolver. Sin embargo, se firmó igual. Y lo otro es el haber firmado y adjudicado y firmado el contrato con la empresa constructora, con el consorcio, específicamente el que estamos hoy en negociaciones, que tiene que ver con que había elementos dentro de ese contrato que eran imposibles de poder cumplir. Por ejemplo, cuando se mencionaba de que había que entregar las expropiaciones en 10 días, cosa que es imposible. Todas esas o sea, entiende que desde el vamos estuvo mal. Estuvo mal, para mí, yo no voy a ver, lo tengo que decir porque me molesta que se quiera cargar sobre esta administración un problema que arranca mal. Y en ese aspecto, todos
podemos tener aciertos, podemos tener errores. Lo que no se puede cuestionar ni dudar es que esta administración le puso todo el cariño del mundo, el esfuerzo y la dedicación para poder evitar males mayores y juicios millonarios. Salvamos con nota con UPM porque no pudimos terminar la obra como estaba prevista, pero fue muy contemplativo UPM, entendió la situación y logramos cumplir con los hitos que nos comprometimos y hoy se está circulando. Y lo que falta es el cierre de esta discordia que hay con la empresa constructora, donde la empresa constructora pretende cobrar todo como si la obra hubiese quedado pronta en diciembre, y obviamente el gobierno entiende de que no se puede cobrar todo. Y ahí está la diferencia. Y la diferencia se tendría que subsanar teniendo en cuenta todos los elementos que hoy tiene encima de la mesa el Ministerio de Economía, que son la mediación, el proyecto de adenda que enviamos nosotros como posible solución, las observaciones que hizo la unidad de PPP del Ministerio para que nosotros la revisara por la devolución que le hicimos del órgano de control. Hay una serie de elementos que permiten, negociar y cerrar este acuerdo y evitar cualquier arbitraje que me parece que a ninguna de las dos partes le estaría sirviendo. Yo estoy convencido que en los próximos tiempos, no muy largo plazo, hoy los elementos permitirían llegar a un acuerdo. Es importante lo que usted dice, esto de evitar los juicios millonarios y de tener todos los recaudos posibles, ¿no? A la hora de realizar este tipo de acuerdos tan grandes, ¿no? Que son muchos años, que es mucho dinero. Y y que no termine después quien venga años después, y sin importar que quién sea el gobierno, ¿no? De un lado o del otro, pero trabajar con responsabilidad en esos asuntos. A ver, si nosotros en este gobierno hubiésemos querido quedarnos tranquilos, hubiésemos dicho, esto no nos comprometimos nosotros y no lo podemos hacer, y se iba a un juicio internacional y se hubiera querido todo. Pero no somos así. Creo que todos los gobiernos, sea del partido que sea, trata de enfrentar de la mejor manera con las herramientas que tiene para que al país no le vaya mal y que no tengamos que pagar costos excesivos, que fue lo que hicimos. En ese aspecto, asumo la responsabilidad de haber hecho el máximo esfuerzo, pudo haber sido más, pudo haber sido menos, eso se podrá cuestionar, pero lo que no se puede decir es que es responsabilidad de este gobierno o que se está incumpliendo. Ninguna de las dos cosas son válidas y por eso tuve que salir a aclarar la situación y lo hago con ustedes con mucho gusto. ¿Cree que tendría que hacerse distinta a la firma de los contratos cuando, por ejemplo, como en este caso con UPM, comprometen a administraciones futuras? Yo creo que sería mucho más saludable que el proceso de análisis fuera más profundo. Yo sé que en su momento cualquier gobierno que viera una inversión muy importante para el Uruguay nos puede seducir y entusiasmar, pero que los procesos sobre todo de compromiso del Estado para con la inversión, cuando son tan exigentes debemos de revisarlo más, porque después si no cumplimos podemos estar padeciendo situaciones complejas, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado hacer durante todo este periodo, hacer la obra, evitar juicios, modificar contratos, porque lo modificamos también con el acuerdo ROU-UPM, tuvimos que modificar porque los plazos estaban vencidos y logramos un acuerdo, que no se menciona acá, pero hubo voluntad de las partes y se ha logrado y no se tuvo que pagar ninguna sanción que estaba prevista como consecuencia, que logramos acuerdo y que se trabajó en ello y que hubo buena voluntad de todas las partes. Así que en esta etapa final creo que más allá de que no nos dio el tiempo para cerrarlo, está todo dado para que no se tenga que llegar a un juicio y se pueda acordar. Sí, esta vez es importante, está claro lo que usted dice, por ejemplo, también cuando uno piensa lo que pasó en el puerto, ¿no? En ese acuerdo también de tantos años que tanto impacto ha tenido para nuestro país. Antes de finalizar, Maca, usted hace una pregunta en cuanto a la ruta rápida, ¿no? Sí, última pregunta porque ya nos tenemos que ir, le tenemos que despedir, pero quería consultarle. Bueno, ya está cerrando la gestión. ¿En qué quedó el tema de la construcción de la vía rápida en la ruta interbalnearia que tanta polémica generó? Bueno, bien, nosotros, lo que era la autopista finalmente se desechó porque el trazado afectaba y no tuvo la complacencia de muchos vecinos y de las tendencias involucradas. Y lo transformamos esto en un proyecto que las empresas han presentado de hacer una vía rápida por la ruta 101, que es transformando las rotondas estas angostas que hay allí
en intercambiadores a desnivel. Es un proyecto que está muy bien pensado, que sale a la ruta 8 y que va a permitir agilitar ese tramo que está algo taponeado, y ese proyecto también quedó pronto y está a la orden de la nueva administración para que, de entenderlo oportuno, lo pueda licitar en cualquier momento, ¿no? Bien, la última, ¿qué fue lo más difícil, lo más desafiante de esta gestión, de estar en este rol? Yo creo que fue revertir una situación crítica que tenía la red vial en el Uruguay, un desfasaje enorme entre el volumen de tránsito con la realidad vial que teníamos, y logramos revertirlo con una inversión histórica, pero que valió la pena porque se necesitaba, y hoy vemos una red vial con una mejora importante, con más del 87% entre buena y muy buena, y creo que ese ha sido el desafío, poder demostrar de que en poco tiempo se podía revertir una situación difícil que veníamos arrastrando, y en ese aspecto quedamos muy tranquilos del esfuerzo realizado por todo el equipo. ¿Y el debe? Y el debe seguir. Hay proyectos para poder llegar al 100%, hay proyectos que tienen que ver con los cumplimientos de la ODS, que nos obliga a que el 2030 se continúe con proceso de rutas más seguras, y está allí establecido una serie de planificación en estos próximos 5 años que estoy convencido que la nueva administración también va a hacer el esfuerzo para poder seguir avanzando en seguridad vial, en luminarias, en más intercambiadores a desnivel, para poder ir eliminando lugares críticos de riesgo. Nosotros hemos eliminado muchísimo, pero hay que seguir en esa línea porque todavía hay accidentes que se pueden evitar si seguimos mejorando la infraestructura, ¿no? Muy bien, José Luis Falero, ministro de Transporte y Obras Públicas, gracias por estos minutos aquí en Doble Clic. Gracias a ustedes. Buena jornada. Todo lo que tenés que saber para empezar el día en Doble Clic. Clic.